Estamos en este momento en una chacra en los alrededores de Oberá, donde realmente la comunidad sueca, que es la fundadora de esta ciudad, tuvo origen en unas de tantas chacras como esta, donde los inmigrantes suecos empezaron a trabajar la tierra colorada. Y vamos a hablar con una de sus descendientes, a pesar de su apellido, la doctora Matilde Giussi Paciello, la cual con sus hermanos está tratando de rescatar y valorizar todo lo que fue la épica de la inmigración sueca en la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias por abrir las puertas de esta casa tan añosa, una casa de madera con más de 100 años y con tanta historia. Gracias a ustedes por venir y por permitirme eh, comunicar a la gente, que la gente se entere que existe un lugar como esto todavía, porque esta casa fue construida por mis abuelos, como dijiste vos, en 1926, es decir, ya va a cumplir 100 años. Pero mi familia sale de Suecia en 1891 con un grupo muy grande de migrantes que vienen vía Brasil. Ese es el camino que tomaron porque Brasil había prometido una serie Brasil estaba tratando de reemplazar la mano de obra negra. Entonces, publica en los medios de Europa, sobre todo en la zona de Hamburgo y allí, en los diarios de esa zona, una serie de ventajas para la gente que quisiera emigrar y que quisiera venir a América. En aquel momento decía América y era América del Norte, América del Sur, elegía dónde ir, ¿no es cierto? No había un preconcepto con respecto a ninguna de las dos Américas. Tal es así que la mayoría de las familias se dividen y un grupo va al norte y otro grupo se viene a América del Sur. Pero Brasil incumple todas las promesas. Entonces ese grupo de suecos que vinieron, pero vinieron alemanes, vinieron italianos también, pero yo voy a hablar siempre del grupo de los suecos, que es el grupo de mi familia, ¿no es cierto? Y de la que tengo acabado conocimiento. Vienen y se dividen en dos grupos. Un grupo va a Guaraní das Misiones y el otro grupo va a Ijuí. Pero vienen cada vez más cerca del río Uruguay. Entonces, una de las cosas que hacían saber los que estaban en esta zona más cercana al río Uruguay era de que acá se podía vivir un poco mejor. Porque amén de que vienen de un clima tremendamente frío, sin conocimiento, la mayoría de la gente sin conocimiento de labranza ni ningún tipo de eso, y basado en las promesas que había hecho Brasil, este, tenían ¿cómo puedo decir? A ver, como un encargado, alguien que lo fiscalizaba, un señor que era el fiscalizador, me acuerdo que el nombre era Clodomiro, el odiado, que inclusive le secuestraba hasta los zapallos, de los zapallos se llevaba la mitad de los zapallos, o sea que hasta hambre pasaban esta gente, pero por esa situación, ¿no es cierto? No porque no trabajaran. Entonces se vienen y los que primero avanzaron sobre la costa del río Uruguay se asientan en el grupo grande se asienta en donde había una familia de apellido Lucena. Hoy en día hablamos de Porto Lucena, ¿no es cierto? Pero eso era una zona bastante importante donde esa familia tenía un obraje, creaba hacienda, una cantidad de cosas así. Y de allí cruzan a San Javier, de Porto Javier y de toda la zona de Porto Lucena, se vienen a la Argentina casi todos por Porto Javier, San Javier y después vienen a Bonplan. Yo ignoro por qué razón vinieron a Bonplan. Pienso que habrá sido la ruta o habrá sido el pueblo que en ese momento estaba más en boga, porque en realidad las tierras de esa zona son muy pobres, ¿no es cierto? No servían para el cultivo. Estas tierras esta región fue mensurada, hay una primera mensura de 1897-98 parece, y la otra termina en 1908. En esa última etapa de la mensura, mi abuelo, Gustavo Björklund, era el empleadito de Francisco Furlan, que era el agrimensor que hizo la mensura de todas estas tierras. Entonces contaba mi abuelo que un día, así le cebaba el mate, llevaba sus instrumentos, todo ese tipo de cosas, y le habrá tenido lástima, le habrá tenido un cariño especial porque era un gringuito laburador que andaba todo el tiempo dando vueltas por ahí, un niño de 12 años que trabajaba como un adulto, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo que los niños pobres de aquella época trabajaban, ¿no?
Y entonces le dije, ¿qué te parece, Gustavo? ¿Qué nombre le podemos poner a este lugar acá? Y bueno, dice que mi abuelo le dijo, ¿y por qué no le ponemos Guaraní? Porque yo nací en Guaraní das Misiones, en Brasil, porque mi abuelo era el menor de los hermanos y había nacido en Guaraní das Misiones en Brasil. Esa es la historia más o menos de mi familia. Así que ese es el origen del pueblo de Guaraní. Era colonia guaraní, todo el mundo decía la Guaraní, la colonia guaraní, y fue quedando el pueblo. Después se formó el pueblo, ¿no es cierto? Bueno, ahora los descendientes están tomando una posta que es muy interesante de relatar, con un emprendimiento no solo productivo, sino también con sesgos de historia y sesgos sobre todo turístico ecológico. Y de conservación también, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos acá, como ustedes pueden ver, 9 hectáreas de monte nativo, con ejemplares varias veces centenarios, y creo que es muy valioso conservarlos porque las generaciones futuras no sé si van a tener muchas posibilidades de ver un monte como ese. Hablando del monte, ¿cuál es la situación actual del mismo y cuáles son lo que ustedes están proyectando para que se conserve, como decís, a perpetuidad? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer una reserva privada de ese monte, pero una reserva privada amarilla, porque hay toda una tipificación de colores, ¿no es cierto? Eso queríamos la roja, que sería los 100 años para mantener, pero la roja no permite los senderos en el monte, y de ese modo nosotros nos hubiésemos quedado sin el recurso que significa el turismo también, ¿no es cierto? Y los paseos por el monte, los senderos en el monte. ¿Y qué es lo que se puede ver en este monte? ¿Qué puedes destacar de, me vas a decir, sí, árboles añosos, pero digamos, todo una historia, porque toda esta zona era de monte cuando llegaron los primeros suecos. Sí, toda esta zona era de monte. Bueno, nuestra tierra acá tiene la particularidad de ser un cedral. Inmensos cedros, ustedes van a ver en este momento acá en el Yerbal hay un cedro que entre 3 personas nos lo abrazamos. O sea que los árboles, los ejemplares que hay son espectaculares. Pero amén de eso es una gran reserva de la flora y la fauna de este lugar. El que sabe andar en el monte y que anda silenciosamente así, va a descubrir que hay mono, cuatí, venado. Los venados se vienen casi siempre hasta la zona del Yerbal, andan por la zona del Yerbal. Este es más o menos el último reducto. Nosotros somos un grupo de amigos que siempre decir que esto es el templo sagrado de la naturaleza, porque no tienen otro lugar para refugiarse, ¿no es cierto? Y te digo que es bastante oneroso mantener ese monte así, porque nosotros estamos muy cerca de la ciudad. Entonces, el hacer un loteo de esa zona hubiese sido muy rentable económicamente, pero decidimos con mis 2 hermanos renunciar a esa posibilidad económica con el objetivo de mantener eso, porque queremos que los que vengan después de nosotros puedan apreciarlo y vean que eso está vivo todavía, ¿no?